arte da rede de bibliotecas e centros de informação em arte no estado do Rio de Janeiro, Redarte RJ. Este evento conta com o patrocínio do Instituto Cervantes, Sofia Biblioteca, ProQuest e EBSCO. A diretoria da Redarte RJ e a comissão organizadora do seminário agradecem aos patrocinadores, colaboradores e apoiadores que tornaram possível a realização deste evento e a você, que nos prestigia com sua presença. Agradecemos também aos palestrantes e autores dos trabalhos que participaram do evento e gentilmente se dispuseram a dividir seu conhecimento conosco. É com muita satisfação que faço a abertura deste seminário. Saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos para compor a mesa de abertura a senhora Ana Lígia Medeiros, diretora do Centro de Memória e Informação da Fundação Casa de Rui Barbosa, o senhor Adolfo Zépeda, representando a cônsul-geral do México, senhora Linda Temoltsen, Marcos está aí, não. A senhora Isabela Siebra, representando a presidente do Sindicato de Bibliotecários do Estado do Rio de Janeiro, senhora Luciana Manta. E a senhora Alpina Gonzaga Martins Rosa, bibliotecária do Centro Cultural da Justiça Federal e presidente da Rede de Bibliotecas e Centros de Informação em Arte no Rio de Janeiro, Redarte RJ. Para dar as boas-vindas, convidamos a senhora Ana Lígia Medeiros, diretora do Centro de Memória e Informação da Fundação Casa de Rui Barbosa. Bom dia a todos. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos e dizer a honra que a Fundação Casa de Rui Barbosa tem em abrigar pela terceira vez um seminário de informação de artes, promovido pela Redarte. Eu gostaria de parabenizar a organização do evento, em especial a Alpina Rosa, por mais esse evento, e a gente sabe toda a dificuldade que é montar um seminário ligado à arte, ligado às bibliotecas, e dizer que desejar muito sucesso no evento, e dizer que nós temos, inclusive, tanto a Redarte quanto a biblioteca, uma pessoa de ligação, que é a Elisete Mello, a quem eu gostaria de saudar em especial, que é uma pessoa que tem feito um trabalho muito interessante. Elisete é nossa bolsista e do Grupo de Tecnologia e Cultura, e nós estamos, inclusive, realizando o seminário de Cultura e Tecnologia no dia 23 e 24 de novembro. Aqui todos estão convidados. Dizer também da satisfação da escolha do tema de memória, que é fundamental para a nossa área, para a área de bibliotecas. Dizer que a Casa de Rui Barbosa, nós temos diversos setores. Nós temos o Museu Casa de Rui Barbosa, nós temos o Arquivo Museu de Literatura Brasileira, nós temos 4 bibliotecas, a Biblioteca do Rui Barbosa, a Biblioteca do Plínio Doyle, que era seu tio, não era, Vera? Tio da Vera Dodebey, e que poucas pessoas sabem, mas o Plínio Doyle, quando a gente fica assim, puxa vida, São Paulo tem uma grande biblioteca do Mindlin. Na verdade, a biblioteca do Plínio Doyle, que a Vera Dodebey é sobrinha, é tão importante quanto a do Mindlin. Inclusive, ficavam trocando informações, quem é que comprava mais obras raras. E temos o privilégio de ter essa biblioteca. Temos a biblioteca infantil, temos também a biblioteca do mestrado e a biblioteca digital, que aqui nós chamamos o repositório digital de informações culturais, o RUBI. Então, esse tema de memória é um tema que, para nós, é essencial, é vital, é o que nós respiramos diariamente. Esse tema de memória, inclusive, eu acredito que seja um tema muito importante, até de resistência. Nós temos no Rio de Janeiro uma das maiores bibliotecas fechadas.
uma biblioteca que se denomina parque, mas, na verdade, é uma biblioteca pública. É uma biblioteca criada em 1873, ela tem mais de 100 anos. Ela não é uma biblioteca parque, ela é uma biblioteca pública e ela está fechada, com todo o seu acervo, com toda a sua memória, que foi criada pelo imperador Pedro II e que hoje encontra-se fechada devido a questões da administração da OS. Então, a questão da memória é uma questão latente, é uma questão política, uma questão importante para que a gente realmente possa tomar uma posição em sua defesa, em defesa dessas instituições que são fundamentais para a formação do cidadão brasileiro. Eu, então, gostaria de parabenizar a todos, desejar um ótimo seminário e propor a Opina que não esqueça que nós teremos muita honra de abrigar o 4º seminário também ano que vem. Tá? Muito obrigada e um ótimo seminário para todos. Antes de passar a palavra, eu gostaria de convidar para compor a mesa o senhor Marcos Luiz Cavalcante de Miranda, representando o presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, senhor Raimundo de Lima. Convidamos o senhor Adolfo Zepeda, representando o Cônsul-Geral do México, para proferir algumas palavras. Está. Bom dia. Bom dia. Em nome da Cônsul-Geral e da Marina Munive, eu sou Adolfo, representando o Consulado-Geral do México aqui no Rio de Janeiro. Apenas para complementar a todos presentes aqui na mesa, agradecer a todos também os participantes neste evento sua presença aqui, cumprimentar também a rede de bibliotecas dos Centros de Informação de Arte do Estado do Rio de Janeiro pelo trabalho que eles fazem de colaborar, cooperar e compartilhar informações orientadas para a arte. E também, sobretudo, agradecer aqui a presença do Dr. Leonardo López Monroy, representando o México, que vai ser o primeiro palestrante deste seminário. Ficamos muito contentes com a sua presença. Enhorabuena, Dr. Monroy, por sua presença aqui em Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. E, enfim, desejar a todos um ótimo evento e um ótimo seminário. Muito obrigado. Convidamos também o senhor Marcos Luiz Cavalcante de Miranda, representando o presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, para fazer uso da palavra. Pena que eu não trouxe o... Bom dia a todos. É uma satisfação estarmos aqui mais uma vez, no encontro da Redarte. Então, em nome do nosso presidente, do Conselho Federal de Biblioteconomia, professor Dr. Raimundo Martins Lima, da Universidade Federal do Amazonas, saúdo a todos e dizer da importância do Seminário de Informação em Arte, desde a sua primeira edição, em 1999, depois a segunda edição, se eu não me engano, em 2007, depois tivemos a terceira em 2013, 2015 e agora em 2017. E dizer que esse seminário tem contribuído de maneira significativa para a educação continuada, para o diálogo entre os bibliotecários que atuam no campo da arte e da cultura, de um modo geral, e também um diálogo com outras áreas de conhecimento, a exemplo dessa quinta edição, diálogo com a arquivologia, com a museologia, com a memória social, estou vendo o vereador DB ali, com a memória social, com a história, com o campo das artes também, de um modo geral, e isso é bastante interessante porque tem fortalecido esse segmento da área de biblioteconomia e também desenvolvido bastante os bibliotecários a partir desses diálogos estabelecidos. Então, o Conselho Federal de Biblioteconomia, aliás, o sistema, Conselho Federal, Conselhos Regionais de Biblioteconomia, participa desses eventos com bastante satisfação, tendo em vista que
a Redarte, né, por meio dos seus ciclos de debates, né, das conversas à mesa, né, e do seminário de formação e arte, tem ajudado a desenvolver a biblioteconomia no nosso país. Então, bom dia a todos, que tenhamos um excelente evento e parabéns à Redarte pelos seus 22 anos. Convidamos a senhora Isabela Siebra, representando a presidente do Sindicato de Bibliotecários do Estado do Rio de Janeiro, para proferir algumas palavras. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa e saúdo aos presentes como representantes da diretoria do nona gestão do Sindicato dos Bibliotecários do Estado do Rio de Janeiro. E, em nome da sua presidente, Luciana Manta, parabenizo a Redarte e na pessoa da sua presidente, Alpina Rosa, pela realização do 5º Seminário de Informação e Arte, que contará com ampla programação durante o evento. Desejamos sucesso aos realizadores e um ótimo aprendizado aos participantes. Obrigada. Antes de passar a palavra para a Alpina, eu vou ler algumas mensagens de pessoas que não puderam estar presentes. O senhor Raimundo Lima, presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, e a senhora Lúcia Lino, presidente do CRB7, e possibilitados de comparecer, pediram que transmitíssemos saudações aos organizadores do evento e desejando um bom seminário a todos. E agora eu vou ler a mensagem enviada pela senhora Adriana Ferrari, presidente da FEBAB. Cara Alpina Rosa, presidente da Redarte, em nome de quem queremos saudar toda a diretoria da associação, caros colegas de profissão e demais participantes. Bom dia a todos e a todas. Pedimos desculpas por não poder estar presente na abertura do 5º Seminário de Informação em Arte, em virtude de compromissos profissionais em minha instituição de origem. É importante mencionar isso, porque ainda precisamos mostrar que o movimento associativo é trabalho para além de nossas agendas de 10 a 12 horas em nossas instituições. Pois, como sabem, a tranquilidade da imagem do bibliotecário que habita no imaginário coletivo é: ah, você é bibliotecária? Puxa, que delícia ficar lendo o dia inteiro. Isso está bem longe de ser o nosso dia a dia. Seja qual for a tipologia de biblioteca, sempre temos muito a fazer em pouco tempo. O dia passa tão rápido nas bibliotecas tranquilas que muitas vezes nem percebemos. Mas, apesar disso, temos ainda um compromisso com nossa área de atuação. E é isso que a Redarte vem fazendo ao longo dos anos. Não somente promovendo oportunidades de educação continuada aos profissionais, mas mostrando que as bibliotecas de arte se constituem em um grupo engajado, buscando sempre as melhores soluções para resolver os desafios cotidianos e contribuir com a preservação da memória nacional. As bibliotecas de arte são espaços extremamente desafiadores para os bibliotecários que, como podemos observar, vocês estão dando conta do recado. A 5ª edição do Seminário de Informação em Arte com certeza atingirá seu objetivo de ampliar o debate dos temas as bibliotecas e a arte, pois a programação foi cuidadosamente planejada para proporcionar dias intensos de compartilhamento de experiências e de reflexões. É importante mencionar que tivemos recentemente o primeiro Fórum das Bibliotecas de Arte, evento que aconteceu em paralelo ao 27º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência de Informação, ocorrido de 17 a 20 de outubro na cidade de Fortaleza. O evento promoveu um importante debate acerca da Agenda 2030 e como as bibliotecas de arte podem contribuir para o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Como constatamos, as bibliotecas de arte têm importante papel reafirmando o que preconiza da IFLA. As bibliotecas são parceiros estratégicos da sociedade para o cumprimento da Agenda 2030. Acreditamos que as bibliotecas têm o poder de transformar vidas. E as bibliotecas de arte, comprometidas com a Agenda 2030, ajudarão nesse grande desafio que é
conquistarmos uma sociedade igualitária e mais humana. Da mesma forma que a Redarte vem mobilizando os profissionais, a FEBAB também chama a todos para estarmos juntos na construção de um mundo melhor. E para quem ainda não aderiu, fica o convite para estarmos juntos no movimento associativo. Cada um pode fazer algo, mas juntos faremos mais. Bom trabalho a todos. Lerei agora a mensagem enviada pela senhora Isabel Aires, secretária do Comitê Permanente da Seção de Bibliotecas de Arte da IFLA. Caros amigos e amigas, em nome da Seção de Bibliotecas de Arte da IFLA, desejo sucesso em mais esse seminário promovido pela Redarte RJ. Tive a grata oportunidade de participar do seminário em 2013 e gostaria muito de estar presente nessa edição, mas, devido a compromissos profissionais, não foi possível. Contudo, tenho amigos de São Paulo, da Redarte de São Paulo, que apresentarão trabalhos e estarão aí com vocês para debater esse assunto tão importante que é a memória social e informação. Agradeço à Redarte RJ, mais especialmente à Alpina Rosa, que além de amiga, é uma excelente profissional e tem apoiado a Redarte SP desde que retomamos o grupo em 2016. Desejo a todos um ótimo seminário. Obrigada. E agora, finalizando este momento, convidamos a senhora Alpina Gonzaga Martins Rosa, presidente da Redarte RJ, coordenadora geral do 5º Seminário de Informação em Arte, para fazer uso da palavra. Bom dia, cumprimento os integrantes da mesa, demais autoridades, queridos colegas, amigos da Redarte, aqui presentes. É um enorme prazer poder fazer parte dessa mesa de abertura do 5º Seminário de Informação em Arte, representando a Biblioteca do Centro Cultural Justiça Federal, bem como a Rede de Bibliotecas e Centros de Informação em Arte no Estado do Rio de Janeiro, Redarte RJ. Reforço nosso agradecimento em nome da Redarte, primeiramente à Casa de Rui, representada aqui pela Ana Lígia, que sempre nos recebe, gentilmente nos recebe, e a todos os que contribuíram de uma forma ou de outra para a realização do evento, aos nossos diretos palestrantes, aos autores dos trabalhos que serão apresentados, à comissão organizadora, que voluntariamente doaram seu tempo para viabilizar a realização desse seminário, e a todos os participantes pela confiança depositada, porque sem vocês esse seminário não seria realizado. O seminário representa para os profissionais da informação em arte o fórum bianual de discussão das questões que perpassam o seu cotidiano profissional. A Redarte tem como objetivo principal disseminar a informação em arte e, portanto, nesse ano em que comemora 22 anos de sua formação, a memória social em arte será a tônica em todos os temas aqui abordados. O fazer bibliotecário é um ato diário de construção da memória. O registro da informação, bem como sua gestão e preservação, edifica a memória de uma área ou instituição. Sendo assim, este será o primeiro eixo temático abordado, o fazer memória em arte, bibliotecas, arquivos e centros de informação. Toda memória é uma construção social. Espaços expositivos são lugares onde a memória coletiva em arte pode ser reconstruída, compreendendo a importância de permanecer viva em um grupo social. Portanto, o segundo eixo temático será espaços expositivos para a conservação e preservação da memória em arte. Em tempos de crise, diante da diversidade que estamos enfrentando no Brasil e no mundo, penso que a memória pode nos trazer esperança. Acredito que teremos nesses 2 dias a oportunidade de um maior crescimento pessoal, enriquecimento profissional e relacional, enquanto nos deleitamos com tudo que ouviremos e vivenciaremos nesse seminário. Juntos, pensaremos em novas soluções. Desejo a todos um excelente seminário. Ao organizar o 5º Seminário de Informação em Arte,
pensamos em fazer com que a arte ultrapassasse as paredes das nossas instituições para compartilharmos com todos vocês um pouco do encanto que é trabalhar com este tipo de acervo. Pensando nisso, este ano a Redarte RJ homenageia o artista Vladimir Dias Pino. O 5º Seminário de Informação em Arte foi organizado e preparado especialmente para vocês vivenciarem a arte. Portanto, os slides das apresentações da Redarte possuem ilustrações do livro A Marca e o Logotipo Brasileiros, primeiro volume da enciclopédia visual, que vem sendo desenvolvida pelo artista desde a década de 1970 e sobre a qual vocês irão encontrar informações no flyer que receberam no credenciamento. Durante os intervalos, exibiremos imagens da obra Homem Vegetal, que também compõe a enciclopédia visual, assim como as obras de arte expostas no palco. A arte dos crachás também é do Vladimir. Vladimir Dias Pino nasceu no Rio de Janeiro em abril de 1927. Poeta, programador visual, gráfico e pintor. Esta tendência pelas artes plásticas iria influenciar decididamente toda a sua poesia verbal e gráfico-visual, a partir do movimento do Poema Processo, que liderou e lançou das escadarias do Teatro Municipal no Rio de Janeiro em 1967. Tanto em Cuiabá quanto no Rio, sempre se preocupou com a renovação gráfico-poética. Foi um dos 6 fundadores do movimento da poesia concreta no Brasil e pioneiro do livro-poema, com o poema A Ave, considerado por Moacir Cirne e Álvaro de Sá o primeiro exemplo conhecido deste tipo de poema. Vladimir é autor também de 2 outros livros fundamentais, Sólida e Numéricos. Antônio Wais o considerou, abre aspas, um dos mais perspicazes pesquisadores visuais do Brasil, fecha aspas. Convido a presidente da Redarte, Alpina Rosa, para entregar à esposa do Vladimir uma singela lembrança da Redarte RJ. E convido a poetisa, fotógrafa e artista intermídia, Regina Colchan, para vir ao palco receber a lembrança. Eu peço mais uma salva de palmas para esse artista genial, Vladimir Dias, representado pela Regina. Eu queria agradecer à Redarte, a todos vocês presentes aqui ao seminário, a grande homenagem a esse ilustre poeta que é o Vladimir Dias Pino, meu companheiro, para mim, o maior poeta vivo na atualidade. Muito obrigada a todos vocês. E especialmente a Alpina, que sugeriu o nome dele. Obrigada a vocês. Agradecemos a presença dos componentes da mesa e os convidamos a ocupar lugar no auditório para darmos prosseguimento ao 5º Seminário de Informação em Arte. Antes de darmos início à primeira palestra, gostaríamos de pedir a todos que mantenham seus aparelhos celulares no modo silencioso durante o evento. E informamos que as palestras principais estão sendo gravadas e, posteriormente, poderão ser acessadas pelo YouTube da Redarte RJ. O 5º Seminário de Informação em Arte foi organizado e preparado especialmente para vocês vivenciarem a arte. Portanto, exibiremos durante os intervalos do evento imagens do artista Vladimir Dias Pino. Para a palestra de abertura, temos a honra de convidar o professor Leonardo Lopes Monroy, da Faculdade de Ciências da Universidade Nacional Autônoma do México. O professor Leonardo Lopes Monroy
mestre em Biblioteconomia e Estudos da Informação pelo Instituto de Pesquisas Biblioteconômicas da UNAM, recebeu menção honrosa com a dissertação Os Arquivos Familiares e Patrimoniais no México, Problema, Característica e Metodologia. Participou do Comitê do Encontro Latino-Americano de Bibliotecários, Arquivistas e Museólogos, EBAM, deste ano. Apresentou em Paris a conferência Teaching Creativity, proferiu a conferência A Pintura Mural, um Conceito Contemporâneo, no simpósio Meios e Possibilidades da Arte Contemporânea, e coordenou a exposição muralística em torno relativo no Instituto Nacional de Belas Artes, INBA. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al Instituto Cervantes por su apoyo. Muchas gracias a Alpina, muchas gracias a Daniel que han hecho esto posible. Bueno, yo tengo mucho que decirles, muchísimo, porque, como ven el título de esta conferencia, la experiencia artística es algo muy amplio. Y además quiero que lo vivamos juntos porque la idea es, y sobre todo por el tema de este seminario, esta memoria social y el cómo se experimenta el arte desde todos los aspectos, desde su creación hasta su consumo. Entonces, bueno, yo estoy un poco más cómodo hablando parado, no sé si puedo tomar alguno de estos micrófonos y bueno. Comencemos un poco con esto. Y quiero empezar esta conferencia con la idea de qué es el arte. Yo tengo algunas ideas de qué es el arte que están por allí, ¿no? Hay muchas definiciones de arte. Estas son unas que yo puse y supongo que todos ustedes tienen algunas otras, que hay muchas. Generalmente los artistas tienen la suya propia también y podríamos pasarnos muchísimo tiempo, ¿no? Hablando de qué es el arte en general. Para cada quien es una cosa muy de experiencia, muy de cómo lo vive cada quien, ¿no? Yo creo que sería bueno llegar al fondo de qué es realmente el arte para comenzar a sacar un poco el cómo se vive. Y precisamente habría que acotar que el arte en realidad es un lenguaje. Cuando hablamos de que el arte es un lenguaje, entonces todo tiene sentido. Y todo tiene sentido porque efectivamente lo que se está buscando es comunicar algo. Comunicar algo que es muy complejo. El hablar de que el arte es un lenguaje significa, en términos de François Lyotard, que es la condición posmoderna, que nos habla de los juegos del lenguaje, ¿no? Nos da 3 condiciones para los juegos del lenguaje. Más. ¿Sí? ¿Se escucha? Okay. Bueno, entonces, decía yo que François Lyotard nos da 3 condiciones para los juegos del lenguaje, y esas 3 condiciones son, primero, que es un juego, que si es un juego, entonces todos los juegos tienen que tener reglas. Los lenguajes también tienen reglas para poder interpretarse, para que se haga la comunicación. Y por otra parte tiene que haber
se aprende jugando, es decir, tiene que haber una interrelación en un lenguaje para poder funcionar. Y finalmente, la última cuestión que tiene que ver con los juegos es que cada uno de los, y sobre todo en el caso de este lenguaje, cada intervención lingüística es una partida o es una jugada, ¿no? Y precisamente eso es lo que pasa con el arte, es decir, cada pieza artística es un juego, es el juego de comunicación. Para hablar de comunicación, entonces generalmente pues hablamos siempre de los elementos de la comunicación. Tenemos un emisor, tenemos un mensaje y tenemos un receptor. Yo quiero tomar aquí como ejemplo a Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, este cuadro que es conocidísimo del Museo del Prado, es la Fragua de Vulcano, que bueno, es una belleza de su viaje a Italia, ¿no? Y precisamente porque aquí están todos los elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación, vemos en este caso Apolo es el emisor, ¿no? El receptor desde luego que es Vulcano y toda la fragua que está allí, y hay un cierto mensaje que, si ustedes recuerdan la historia de este cuadro, el mensaje tiene que ver que Marte y Venus se entienden, ¿no? Entonces, aquí están todos los elementos y lo que nos está comunicando Velázquez es algo que tenemos que ver. Se tiene que vivir no solamente aquí, como lo estamos viendo en esta pantalla, con todos los defectos que tiene la proyección en una pantalla, sino el cuadro mismo en el Museo del Prado, en vivo, es toda una experiencia. Esa experiencia es precisamente el lenguaje que nos está dando Velázquez con este cuadro. Y entonces lo que uno se pregunta es, ¿qué pasa con el arte y cómo se comunica el arte? Y de principio, ¿qué pasa con los artistas? ¿De dónde sale ese lenguaje, eso que tienen que decir los artistas? Aquí tenemos un grupo de artistas que son reconocidos mundialmente. Espero que cuando menos ustedes reconozcan alguno de ellos, ¿no? ¿Sí reconocen alguno de ellos? Sí, al menos. Por ejemplo, aquí tenemos a Stefan Zweig, ¿sí? Que es conocido por acá. Este es María Teresa León, que es una escritora española, una gran escritora española. Desde luego, allá en aquel extremo de acá está Frida Kahlo, que en México es muy conocida y ya se está internacionalizando también. Entonces, tenemos un conjunto de artistas que todos además tienen diferentes formas de expresión, pero todos todos cumplen con ese juego del lenguaje, ese juego de aportarnos, de decirnos, querernos decir algo en su disciplina. La pregunta sería, ¿qué es lo que los une a todos? Y bueno, habría que decir que hay dos características en estos lenguajes. Uno es que hay una necesidad de expresión, ¿no? Y eso nos remite al motor de lo que genera el arte. Y eso, bueno, yo tengo una experiencia familiar, digamos, en el campo del arte, ¿no? Precisamente por eso termino hablando de esto, porque desde niño ha habido una relación con la creación artística, y esa necesidad de expresión se da como un motor que genera el arte. Ese es algo muy importante cuando se hace un análisis de un artista. No todos los artistas tienen el mismo motor, cada uno tiene uno diferente.
y además esos motivos son los que unen su obra. Entonces, hay algunos que lo hacen por buscar un reconocimiento social, hay algunos que lo hacen por una necesidad de expresar las diferencias sociales. Por ejemplo, en el caso del muralismo mexicano, esa fue la circunstancia, hacer un diálogo con la sociedad. En fin, siempre hay un motor, y ese motor es el que hace que exista creación. Eso y un elemento nuevo que por supuesto genera este mensaje único y complejo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que complejo? Hay dos cosas que son importantes cuando se habla de un mensaje único y complejo. Primero, el que sea único, porque una obra de arte es única. Todas las otras cosas que vienen alrededor son variaciones quizá, pero no es la obra de arte en sí. En eso se parece mucho a lo que pasa con un archivo. Tenemos piezas únicas, no como una biblioteca que tenemos una colección, ¿no? En el caso de la creación, del autor de las obras, como cada una de sus obras, genera un documento y que genera un archivo de arte. Por otra parte, cuando digo que es un mensaje complejo, me estoy refiriendo a que el mensaje no se puede contar, no es una cosa que se pueda hablar por teléfono o poner en un mensaje de WhatsApp y mandárselo a alguien. Es decir, después de ir a un concierto, no puede uno hablarle a alguien por teléfono y decirle, así estuvo el concierto, y la otra persona lo recibirá como lo recibió quien estuvo en el concierto. El mensaje es mucho más complejo, es de emociones. Y eso hace que esto sea toda una experiencia. Ahora, esta experiencia es precisamente lo que va a buscar los consumidores del arte al final de cuentas. Y para eso quisiera yo hablar de las emociones y de un cuadro. Bueno, yo estuve pensando mucho en cómo ilustrar las emociones para esta conferencia, y pensé primero en poner la imagen de Santa Teresa, la de Bernini, que todos conocen, ¿no? El éxtasis de Santa Teresa. Sin embargo, ahora que está tan choteada, diría yo, por el libro de Dan Brown, ¿no? El de Ángeles y Demonio, ¿no? Entonces mejor decidí no tomar eso. También pensé en poner a Poussin, que es un pintor francés, siglo XVIII, muy reconocido por esa época en la que se hablaba, por ejemplo, ese bellísimo cuadro que tiene sobre la verdad que es salvada por el tiempo, que habla de las emociones, la ira, la envidia, ¿no? Que es precisamente de las que está salvándose a la verdad. Y sin embargo, decidí mejor regresar a un cuadro que para mí lo encierra todo, y que vuelvo otra vez al Museo del Prado, y es este cuadro. Yo creo que para todos es un cuadro impactante. Yo la primera vez que vi este cuadro tenía 13 años, entonces para mí fue muy impactante también la época negra de Goya, y que además ahora el Prado ha decidido ponerlo en una sala muy adecuada para mostrarlo. Nos habla de las emociones, nos habla del miedo muy directamente. Eso es precisamente lo que quiero decirles ahora, porque la historia de las emociones, le contaba yo a Daniel hace poco, que ha dado un giro últimamente. Es decir, el estudio de cómo se dan las emociones, se pensaba que es una cuestión
algo que estaba en el hombre desde el principio, que en todos los hombres se daba, que hablar de amor, hablar de ira, era una cosa común, que siempre todos los hombres sentían de la misma manera. Y sin embargo no es así. Lo que sabemos ahora, y voy a citar a Rob Bodice, que acaba de escribir, acaba de sacar un artículo, The History of Emotions. En realidad está hablando, bueno, lo que presenta Rob Bodice en este artículo es lo que va a publicarse el próximo año, que es un libro sobre la historia de las emociones. Y él lo que nos comenta es que hay un autor, Revit, que al principio de este siglo retomó la idea de que las emociones no es algo que venga en el hombre de principio, sino que también se desarrollan con las experiencias. Y ese es precisamente lo que me preocupa a mí platicarles ahora, porque viene, curiosamente, embona muy bien con lo que he estado yo hablando de cómo es que se genera este mensaje en los artistas y cómo también la gente recibe este mensaje. Las implicaciones de esta idea, si se dan cuenta, aquí nos dice, esta es parte de este artículo, es una cita directa, y lo que nos dice es que las emociones son parte de la historia biocultural, es decir, de la biografía de las personas, de esas experiencias que han tenido a lo largo de su vida. Ahora, voy a retomar en algún momento esta idea de las emociones un poco más tarde, pero quisiera yo hablarles de la memoria y de cómo se genera esa creación que es producto de la imaginación, esa creación artística que genera esa obra de arte. Y bueno, para hablar de memoria, porque de ahí es donde se origina, generalmente siempre retomamos a los griegos. Todos la conocen, esta es la Escuela de Atenas, que está en el Vaticano. Realmente la fotografía no es muy buena, aquí tendríamos que reconocer a los griegos principales de la memoria, y lo vamos a hacer fácil, esos son los griegos principales de la memoria. Está Sócrates, Platón y Aristóteles, reconocidos allí. Generalmente la memoria empieza con Sócrates. Estos son precisamente los tres griegos conocidos, y esta es una foto del Museo del Louvre. Ahí están estos tres bustos, tres retratos. Y vamos a empezar por Sócrates. Él dice, lo que plantea porque si recuerdan, el estudio de la memoria comienza con las metáforas, y la primera metáfora que nos plantea Sócrates es la de la impronta, es decir, el bloque de cera en el que se imprimen los recuerdos. Esto nos remite directamente a lo que pasa con los sellos de lacre. Después de esta idea viene la idea aquella del escribano, es decir, que lo que le sucede al hombre se escribe dentro del cerebro como un escribano que lo describe, y después viene un pintor que lo decora. Y ahí se plantea, se divide de alguna manera dos tipos de memoria. Por un lado, una memoria que tiene que ver con el hecho, y por otra el sentimiento de cómo se vive.
Más allá, después de Sócrates, podemos hablar de que Platón lo describe como una pintura, ¿no? Como una pintura del hecho. Y esta idea de la pintura nos da además la cualidad de poder pensar en la fantasía a diferencia de la realidad, ¿no? De la realidad del hecho. Es decir, cuando una memoria es formal y verídica o una memoria es fantástica. La parte prefrontal del cerebro es la que distingue qué parte es fantasía de cuál es la realidad. Y esta parte es lo que es importante a la hora de que se genera la creatividad. Les voy a hablar de las huellas de memoria, que al final de cuentas Paul Ricoeur llega a eso en su magnífico libro sobre la mémoire, l'histoire et l'oubli, ¿sí? La memoria, la historia y el olvido, y habla de 3 huellas de memoria: la física, la psíquica y la neuronal. Estos 3 huellas de memoria, la que conocemos normalmente es la física, porque es la que vemos en el mundo real, y la que las bibliotecas, la que los archivos, la que los museos manejan todos los días, son los documentos. En el caso, por ejemplo, de François Lyotard, describe mucho cómo esta huella física podría ser la cicatriz de un guerrero que peleó con un tigre, ¿no? Y que sobrevivió. Cuando le cuenta a la tribu su experiencia, las cicatrices es la huella física que puede mostrar qué es lo que vivió, y después les contará por la huella neuronal, por ejemplo, es como la guarda el cerebro, y la psíquica está referido en cómo se siente, ¿sí? El sentimiento que está añadido a esa memoria. A mí me da mucho gusto hablar sobre esto, porque además yo creo que este es uno de los proyectos que ha ido creciendo con el EBAM, con el Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos, que este año me tocó ser el anfitrión en México de este encuentro. Y me da gusto que ahora que venga aquí ya empezó a crecer más, porque tenemos más ideas para ir incrementando. Y bueno, les decía yo, estas huellas de memoria, todas refieren a un hecho, a un evento, a una experiencia, ¿sí? Esta experiencia es la que se vive, es la que vive la persona, y la que almacena de alguna manera, de alguna de estas 3 maneras, conviven al mismo tiempo, estas 3 maneras conviven al mismo tiempo con esta idea. Ahora, realmente es la memoria psíquica la que hace un juego especial en estas 3 memorias. Es decir, lo que no conocemos, de lo que casi no se conoce nada, es de la memoria neuronal, ¿sí? La memoria neuronal, todos sabemos todavía médicamente y psicológicamente, es una caja cerrada. De la huella física la conocemos mucho, porque es con la que trabajamos todos los días, y en cambio la huella psíquica es lo que hace que estas 2 se unan y jueguen especialmente. Y es precisamente de lo que quiero hablarles ahora, porque ese es el descubrimiento que tiene que ver con lo que pasó después de Paul Ricoeur, y que tiene que ver con esta conferencia. Todavía quisiera yo mencionar 2 tipos de memoria que describe Aristóteles, y una es la amnesis que tiene que ver con, y es precisamente el proceso del que quiero hablar, cómo el cerebro siempre tiene un flujo
químico-eléctrico continuo, ¿sí? Y eso normalmente genera imágenes que se ven como fotografías, ¿no? Que vienen una detrás de la otra, que todo el tiempo se presenta una después de la otra, una idea después de la otra, todo el tiempo está el cerebro funcionando. Ese tipo de memoria es diametralmente opuesto a la idea de la anamnesis. La anamnesis es la idea de recordar, es traer a la memoria un cierto nombre, un cierto hecho, un cierto evento, una cierta imagen. Es buscar dentro de la memoria dónde está lo que yo recuerdo que existía. Y entonces yo voy a hablar, y precisamente ahí es donde, esa es la relación que existe, porque la pregunta que seguramente se están haciendo desde el principio de que me presentaron es ¿qué está haciendo esta persona de la Facultad de Ciencias hablándonos de memoria? Y lo que pasa es que yo, aparte de hacer todas estas cosas, hago matemáticas y estoy ahí en la Facultad de Ciencias haciendo cosas de teoría de redes. Una cosa que se me ocurrió en algún momento es que, y además que también viene con una investigación que ha cambiado el rumbo de las redes en el año 2000, que es la nueva teoría de redes. La nueva teoría de redes está directamente relacionada con la parte social. Es decir, salió de ser un instrumento abstracto, matemático abstracto, a ser algo que está aplicado en la realidad, a partir de los estudios que se han hecho sobre el Internet. Entonces, eso cambió la idea de lo que pasaba con las redes, porque normalmente en las matemáticas las redes se estudiaban con un modelo que se llamaban las redes probabilísticas. Entonces, se armaba de cierto momento, lo que tenemos es un conjunto de puntos, que en el caso de una red neuronal serían las neuronas, ¿no? Y una forma de uniones de esos puntos. Esos puntos se van uniendo de cierta manera a través de la experiencia, ¿sí? Así es como se unen también las computadoras en una red como la Internet. Eso es lo que ha cambiado últimamente. Entonces, ¿qué pasa con cómo funciona el cerebro del cual no conocemos prácticamente nada? Yo imaginé, y al final todo indica que estoy en lo cierto, porque eso es lo que está pasando. Últimamente se ha estado estudiando mucho esto. Acabo de ver que MIT ha sacado un comunicado de que esta red de memoria funciona así, como ya había yo dicho que funcionaba, entonces me da mucho gusto que eso ya esté funcionando así. Pero lo que sucede es que tenemos un flujo continuo dentro de esta red, y eso hace que se hagan más conexiones, que se incrementen las conexiones y entonces se conocen ciertas otras cosas. Es decir, la forma de almacenar en el cerebro tiene que ver con este flujo que genera, que hace, incrementa, digamos, las conexiones. Entonces se ve aquí la red psíquica, se ve como un flujo, el flujo que viene cruzando por todas las neuronas y viene incrementando las conexiones que tienen que ver con conceptos especiales. En este sentido, entonces veremos que una cierta idea, una cierta imagen, una cierta experiencia se almacenará como un conjunto de una parte de esta red, ¿no? Un conjunto de neuronas y sus conexiones. De alguna manera, si ven, hay otra, las ideas que están relacionadas entonces compartirán parte de las neuronas, ¿no? Y parte de esa red anterior con la otra. Entonces así es como funciona generalmente ese almacenamiento cerebral. El flujo, lo que hace el flujo entonces cerebral en el continuo
fluir, es que si yo tengo una cierta idea, una cierta conocimiento, ¿no?, almacenado en la memoria, y tengo un flujo, este flujo al final me dará solito, simplemente por el fluir del pensamiento, me dará conexiones extra, así como ha pasado ahora, ¿no? Esas conexiones extra, ese pedacito que se añadió, que solamente se añadió por el simple fluir del químico eléctrico, eso es lo que genera, eso es imaginación pura, esa es la creación, ahí es donde existe la creación artística. Es la forma como se va incrementando el conocimiento, ¿no? Es interesante, pero es el mismo cerebro el que genera cosas nuevas. Por eso también, yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia, yo que tengo una afición por aprender idiomas, aunque no he aprendido el portugués, ¿no? Una cosa que le pasa a uno si estudia ahora, recientemente estaba yo estudiando chino mandarín, y el problema con el chino mandarín son los caracteres. Y el problema es que si uno hace demasiadas planas de caracteres, de repente los caracteres empiezan a cambiarle a uno en la cabeza. ¿Por qué? Porque tiene ese efecto, el efecto de que el cerebro empieza también a cambiar cosas. La memoria cambia, sabemos que la memoria cambia. La memoria no es estática, es un continuo fluir, y eso además hace una responsabilidad. Voy a retomar esto porque la pregunta de, bueno, ahí estaba la parte de la creación, ¿y ahora qué pasa? ¿Cómo eso se vuelve una obra artística? Eso, generalmente, este es un cuadro muy conocido, es un autorretrato de Siqueiros, de David Alfaro Siqueiros, el muralista. El coronelazo se llama este autorretrato. Y lo que sucede al final con un artista es que tiene que hacer una exégesis. ¿Qué significa exégesis? Es eso que está en su cabeza, sacarlo al mundo real. Eso es lo que pasa también con un investigador que termina haciendo un artículo, ¿no? El documento en la vida real es la exégesis de lo que pensó. Bueno, en el caso del arte, la obra de arte es la exégesis de lo que está en su cabeza, ¿sí? Es la forma como se expresa las emociones, ese mensaje complejo que tiene ya creado en su cabeza, ¿sí? Eso es la exégesis. Ahora, ¿qué pasa con la exégesis? Y eso nos lo dice Paul Ricoeur en su libro El problema de las interpretaciones. El problema con la exégesis es que siempre causa, bueno, primero es una huella física al final, eso crea otra huella física que comunica, ¿sí? Y al final también lo que va a crear es un problema hermenéutico, ¿no? Digo, realmente, por ejemplo, este cuadro que es bellísimo, también es del Prado, es el Bosco. El Jardín de las Delicias tiene una cantidad de interpretaciones que es difícil a veces saber qué es lo que quiso decir, ¿no? Yo tengo mis ideas diferentes a las que dicen los investigadores, después les cuento. Pero sí, toda exégesis lo que genera es un problema hermenéutico. Y ese problema hermenéutico es la otra parte de esa comunicación, es decir, el desciframiento del mensaje, de lo que significa, en este caso, una obra de arte. Entonces, por su parte, el Bosco hizo esa exégesis y creó una obra de arte, y por el otro lado está el problema de cómo es que se descifra esa obra de arte. Ahora, eso tiene también muchos problemas. O sea, es decir, eso
crece también con el tiempo. ¿Por qué? Porque de principio hay un medio, hay una forma de cómo se expresa. Esta bellísima escalera es la escalera del Museo Nacional de Arte de México, que fue originalmente el Palacio de Comunicaciones. Y en realidad la tomé como ejemplo de lo que pasa, ¿no?, con la otra parte, porque si se dan cuenta, la creación artística la he completado, cómo funciona hasta el momento en el que se hace el exégesis, está completa, digamos, ese ciclo entre la memoria y el arte, ¿no?, esa parte, digamos, de la comunicación. El medio, que es de lo que quiero hablarles ahora, hace que ese mensaje llegue como debe de ser o se pierda en el camino. Y entonces, si estamos hablando de literatura, ahí tenemos, por ejemplo, el problema de los editores, el problema de cómo se difunde una obra, ¿no? En el caso de los pintores sería la exposición, ¿no?, el catálogo que se hace de ella, ¿no? Hay una responsabilidad aquí, hay una responsabilidad que tiene que ver con cómo se difunde una obra y las instituciones que sean responsables de eso, porque lo primero que tienen que hacer es comprender ese mensaje, que muchas veces no lo hacen. Comprender ese mensaje que quiere dar el autor y buscar la manera, ¿no?, porque tienen que tener un cierto respeto de esa obra, pero buscar la manera de crear esa experiencia artística. ¿Sí? Esa experiencia artística es básica para que se dé una sinapsis, para que se dé esa comunicación. Si esa experiencia artística no se da de la forma adecuada, entonces perderemos la comunicación, ¿no?, con el artista. Y por otra parte, el último punto que puse aquí, que es resistir las tentaciones, lo puse porque hay muchas tentaciones que se le dan a las instituciones cuando tienen una obra de arte en las manos. Una de ellas, por ejemplo, la más común en el caso de las editoriales, es contarles el final del libro, ¿no?, en la contratapa, ¿no? Muchos libros tienen el defecto de hacerlo de esa manera, o contarles el libro en el prólogo, ¿no?, y entonces les echan a perder el libro, ¿no?, de principio. Ahí es donde Daniel me preguntaba hace un mes, cuando estábamos en México en el Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos, por un libro fabuloso de Jacques Derrida, El mal de archivo. El mal de archivo se da aquí, es decir, lo que quiere decir Derrida cuando habla del mal de archivo es que las intenciones con las que se crea algo, con las que se hace algo, a veces son directas o son todo lo contrario. Es decir, hay también la posibilidad de que sea todo lo contrario de lo que se quiere realmente hacer. Entonces, eso se da, en el caso, por ejemplo, de archivos, como lo describe Derrida, describe el caso antropológico, ¿no?, cuando se hace un descubrimiento antropológico, hay dos condiciones que puede el antropólogo estar viviendo. Una es el deseo de conservar lo que está sacando, ¿no?, y de darlo a conocer al mundo, y la otra, el deseo de destrozar el yacimiento que está excavando, ¿no? Esta dualidad existe en todos lados y también existe en el medio del arte. Entonces, es muy importante, ¿no?, que cuando se piense en crear la experiencia artística, no se pierda el camino
y verdaderamente se intente conservar, respetar ese mensaje y hacerlo llegar, como debe de ser, a los que están, a los espectadores, ¿sí? A los consumidores del arte. Hay mucho que decir sobre eso, podríamos hacernos una conferencia completa sobre eso, pero voy a ir directamente al espectador y quizá ya en las conclusiones hablemos un poco más. Ahí voy a hablar de Abraham Maurice Warburg, y no por otra cosa, porque Daniel hablará mucho más de él, supongo, y yo nada más quiero tocar ese tema. Aby Warburg es conocido en el medio de la historia del arte por generar una cosa que le llaman, bueno, no solamente porque era una persona sumamente culta, que se ha dedicado toda la vida a estudiar el arte y de origen judío, de Hamburgo, ¿no? Sino porque además Aby Warburg al final creó un instituto y la idea de dar a conocer de cómo se aprende el arte y de dar a conocer cómo se genera ese desarrollo del arte, que al final de cuentas es lo que pasa dentro del cerebro, porque por eso es muy interesante, es lo que pasa dentro del cerebro con las experiencias. Cuando él la saca de su cerebro y genera esto que se llama el Atlas Mnemosyne, como ven, es un conjunto de imágenes que tienen que ver con la experiencia, con el arte. Esas imágenes están relacionadas y ahora sabemos, por lo que acaba de decir Rob Bodice en su artículo, acabamos de saber que eso no es común a todos los hombres, que eso se da, esta organización se da en cada uno de ellos. Aby Warburg, debo de aclararles porque es importante decirlo, entró varias veces a hospitales psiquiátricos, estuvo recluido algún tiempo allí. Y sobre todo porque se volvió obsesiva su idea de demostrar el arte, demostrar cómo había una relación en las obras artísticas de desarrollo, de evolución, y eso es lo que hace este Atlas Mnemosyne, que lo que intenta es relacionar una cierta obra de arte con otras obras de arte, ¿sí? Y eso es lo que, así es como se viven, digamos, así es como se almacena dentro del cerebro la experiencia artística y hace que funcione. Ahora, lo que también dice Reddit, y Bodice lo confirma, es que esta experiencia se incrementa con el tiempo, es decir, si se tiene experiencia con el arte, normalmente, con las emociones, con experiencias emocionales, también las emociones crecen. Es decir, no todos sentimos igual. Se especializa, ¿no? Se especializan las emociones que uno recurrentemente utiliza. Entonces, ahí es donde la función del arte va más allá de lo que habíamos descrito, ¿no? Es decir, muchas veces se piensa que el arte es puro entretenimiento, ¿no? Que el arte lo que es algo bonito, pero no, a lo que estamos presenciando ahora es que el arte es una necesidad humana. Entonces tenemos un compromiso muy serio con la sociedad. Esa memoria no nada más es una memoria de cómo se vio, o si estaba bonito, o si no me gustó. Es algo que hace que funcione la sociedad. Es algo que cambia las emociones.
Y esas emociones, al cambiar, pues cambian la relación social. Quisiera yo acabar con con esta conferencia. Creo que no sé cuánto tiempo me queda, pero creo que todavía puedo extenderme un poco más. Bueno, lo haremos. Quiero acabar con esta cita de Meadows sobre lo que pasa con el hombre y la información que recibe. Yo creo que es muy importante el saber que no todo lo que pasa alrededor del hombre entra dentro del hombre. Se seleccionan algunas cosas, esa información es la que se guarda en el cerebro. Y el resto de la información se desecha. Eso siempre pasa con el hombre. Eso pasa con los conocimientos así directos, pero también pasa con las experiencias. Por eso la importancia de crear una experiencia artística adecuada a cada obra. Si no fue así, entonces esa experiencia se perderá. Y si se pierden las experiencias artísticas y si no se viven, si no se desarrollan, entonces emocionalmente la gente estará pobre. ¿Sí? Estará pobre de amor, estará pobre de miedo, estará pobre de ira, estará pobre de todo. Por eso a lo mejor los artistas son los que tienen las emociones a flor de piel, ¿no? Porque las viven intensamente. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo ciertas referencias de esta conferencia. Hay muchas más. Si alguien tiene duda de ellas o quiere consultarlas, les puedo dar después también la referencia, ¿no? Les cuento, la primera es el artículo de Rob Bodice, y aquí lo que él dice en realidad es que el próximo año va a salir su libro sobre la historia de las emociones, que estaremos esperando atentamente porque por lo que dice será muy interesante. El otro es Jacques Derrida y es precisamente este libro sobre el mal de archivo. Una de las cosas que él comenta, por ejemplo, en este libro, que es muy interesante también, es que Freud, cuando hace su libro sobre la psicología del arte, muy conocido, ¿no? y psicoanaliza a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel, a varios artistas, lo que pasa con él es que proyecta Freud su experiencia con el arte y quiere ver en los artistas lo que él está viendo en su propia experiencia artística. Entonces, ahí es donde está el mal de archivo, ¿no? Ese es precisamente el contrario del que estaba yo hablando hace un momento. Después tenemos a Ana María Walsh, que este es uno de los pocos libros que existen de arte y archivo. De ahí salió esta parte de Abby Warburg. También maneja otras cosas como lo que sucede con Walter Benjamin y Libro de los Pasajes, por ejemplo, ¿no? Y a mí una cosa que me preocupa en este caso de esta literatura es que, y lo veo también con el caso de Paul Ricoeur, es que los historiadores cuando hablan de archivo se ve que no saben nada de archivística. Y eso es preocupante. La archivística tiene reglas muy severas, muy severas. La idea, por ejemplo, de hacer este encuentro latinoamericano, que tuvimos la 9ª edición en México hace poquito, es precisamente de unir estas tres disciplinas que es importante unir y conocer qué hay del otro lado y cómo es que funcionan las cosas del otro lado, qué puede servirle a la disciplina en la que estoy, ¿no? Y yo creo que en este caso a mí se me hace muy importante que el archivo, que no se pierda esa idea de que el archivo tiene sus reglas puntuales muy específicas. François Lyotard, La condición postmoderna, es un libro clásico, ¿no? De ahí salió toda esta parte sobre los juegos del lenguaje, ¿no? Y
Y bueno, Meadows es la última cita de Understanding Information, es la última cita sobre cómo esa información entra dentro de las personas. Y finalmente, fíjense, esta referencia es importante de Structures and Dynamics of Networks. Ese es precisamente lo que ha cambiado la forma de ver las redes a partir del año 2000. Los creadores de esta nueva forma son Laszlo Barabasi y Mark Neumann y Waltz. Entonces ellos hacen ahora lo que pretenden hacer es unir, digamos, hacer una teoría de redes que tiene que ver, que toma en cuenta las redes sociales, ¿no? Hay ciertas condiciones para que sea una red social y estas condiciones ahora ya se están viendo dentro de las matemáticas para expresarlas. Paul Ricoeur, la mémoire, l'histoire et l'oubli, y el conflicto de las interpretaciones. Y finalmente esta, que es de Schwartz, Memory, Foundations and Applications. Esa es precisamente un libro sobre psicología, porque una cosa que se está viendo mucho es que el estudio de la memoria, si no está fundado en las neurociencias, no podremos avanzar, ¿no? Entonces, considérenlo también, si ustedes que están interesados en la memoria y en el arte, en tomar ese camino hacia las neurociencias también. Ok, entonces, bueno, pues, muchísimas gracias. Ahí está mi correo electrónico. Agradecemos ao professor pela excelente palestra e por suas colocações, que apresentou conceitos importantes para a reflexão. Teremos agora um breve momento para responder algumas perguntas. Nós temos alguma pergunta? Sí, ahí está mi correo electrónico, ¿no? Ese que está allí, este que está aquí es mi correo electrónico. Ah, ok. Si quiere se las remito. A ver, ahí está. ¿Sí? Si alguien quisiera un poco más de referencias o alguna cosa específica, pueden escribirme a mi correo electrónico y con gusto se las hago llegar. Mais alguma pergunta? Não? Bom, então, mais uma vez, agradecemos a maravilhosa contribuição do professor Leonardo Monroy e a sua rica participação abrilhantando o nosso seminário. A comissão organizadora convida a todos para um happy hour por adesão no restaurante Empório Pax, hoje às 18h30, no Shopping Botafogo. Os interessados poderão colocar seu nome na lista de reserva no intervalo do café. Os patrocinadores estarão nos intervalos do evento à disposição para esclarecimento de dúvidas. E, neste momento, faremos um intervalo de 15 minutos para o café e retornaremos logo a seguir. Obrigada.